la paz como la del hombre. Estaba escuchando esta mañana un programa de radio muy interesante. Un doctor, un oncólogo, contaba sus experiencias, que él ha ido anotando todas las respuestas que le dan sus pacientes cuando les informa del diagnóstico, imagínense. Y recibió una nota de una familia que decía, al cabo de unos días, que les decía: doctor, cuando usted nos dio la noticia, en mi familia, el miedo cubrió todo mi hogar y nos cerramos, literalmente, en nuestro hogar. Y la paz se fue de nuestra vida. Y me hizo pensar, ¿no?, de qué manera, yo no sé si las personas que contestaron a ese doctor con esta experiencia eran creyentes o no, pero describe la situación también de cualquier creyente, ¿verdad? Y describe de qué manera la situación de esos discípulos que estaban encerrados, asustados, llenos de temor, lógico, además, era un temor lógico, no era un temor loco, era un temor muy lógico, porque al maestro lo habían crucificado. Ellos quizá pensaban que correrían la misma suerte. Shalom, pero shalom, el shalom, la paz a la que se refería nuestro Señor Jesucristo, es mucho más que la paz humana, ¿verdad? Porque la paz humana es limitada, circunstancial, interesada muchas veces, superficial, muy débil, a cualquier cosa la hace saltar por los aires. Y paz, en la paz que usaba Jesucristo, que usaba Dios, que usaba el judío, era una paz que tenía unas raíces, la palabra, muy profundas, porque a la vez esta palabra también decía encuentro. La paz, cuando se decía shalom, se quería decir no solamente paz en el sentido que tenemos, sino era encuentro. La paz también tenía una raíz en la que hacía referencia a algo completo, algo que se había completado. La paz completa. Y si piensas, es cierto, la verdadera paz siempre encuentra. Si no hay un encuentro, no hay paz. La paz a la que se refería Jesucristo no tiene defectos. La paz a la que se refiere Dios es una paz acogedora, si no, no es paz. El hombre rompió la paz con Dios. El hombre vivía en paz, sin miedo, no tenía ningún miedo, porque una característica de cuando no tenemos paz es el miedo. Podemos tener preocupación, pero un creyente no debería tener miedo a lo que nos puede hacer el hombre, porque Dios está de nuestra parte. La paz, la pérdida de la paz llegó y llega hoy en día también cuando se rompe, cuando no hay justicia. La paz se pierde cuando no hay integridad, porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, perdieron la paz porque no hubo integridad, no respetaron aquello que se habían comprometido con el Padre. Más bien lo que Dios les había dicho, no habían obedecido. Cuando uno no es íntegro es que no cumple o no obedece lo que tiene que obedecer. Y el hombre intentó restablecer la paz, pero no lo consiguió, no lo conseguía nunca, ni nunca lo hubiera conseguido. Solo Dios, en su misericordia infinita, fue capaz de hacer lo único que podía restablecer la paz, que era que alguien pagara el precio del pecado, ¿no? La paz de Dios es un don del Espíritu Santo. Sabemos los dones del Espíritu Santo, aunque lo sepan, me gusta recordarlos. Amor, gozo, fe, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Les confesaré que yo tengo muy mala memoria. Bueno, corrijo, no tengo memoria, los que me conocen lo saben. Porque si tuviese mala memoria, bueno, hay cierta esperanza. No, directamente no tengo memoria. Unos pensarán, bueno, es la edad, podría ser, pero hace 30, 40 años tenía la misma que ahora o menos. Por lo tanto, en mi caso, no es solo la edad, no recuerdo casi nada. Quiero decirles esto porque cada día yo recito mentalmente, en parte de mis oraciones y lectura de la Biblia, recito el don del Espíritu Santo, porque además me sirve, ¿no?, tenerlo siempre presente. Porque la paz es todo un abanico, no es solo una cuestión, es todo una serie de actitudes, es una actitud, la paz. Es una palabra cargada de sentido, mucho más probablemente. La paz que entiende el hombre, que entiende la sociedad, es la ausencia de guerra.
¿no? Muchas veces te dicen, ¿qué tal? Bueno, hay paz. Como decir, de momento no nos tiramos tiros, ¿no? O sea, la paz la han rebajado mucho, la sociedad, el mundo ha rebajado la paz muy abajo. Bueno, mientras no nos peguemos, hay paz. No, la paz es mucho más. También en los hogares, ¿verdad? ¿Y qué tal va? Bueno, en fin, de momento no hay chillido, no hay... O sea, la paz se le da un valor muy relativo, cada uno sabe, ¿verdad? Un corazón en conflicto con Dios no tiene paz. Esa es la realidad. Jesucristo, yo pienso que en este pasaje nos quiere mostrar muchas cosas, pero quiero destacar algunas. La primera es que la paz quita el temor. Usted puede estar preocupado, razonablemente preocupado, pero cuando esa preocupación real te quita la paz, la confianza en que todo será según la voluntad de Dios, algo pasa. La paz quita el temor. La paz es un reto. Muchas veces vivimos situaciones en las que Dios aprovecha esta situación, no las envía o sí, pero lo que hace el Señor es ver cómo reaccionamos ante esta situación. La paz es un reto. La paz muchas veces es también un comienzo. Después de la situación, después de lo que ha sucedido, lo que va a suceder, muchas veces sirve de reto y de comienzo. Yo empiezo, de alguna manera. Ahí he aprendido algo, o debería aprender algo. Y ese aprender, esa enseñanza, esa intervención de Dios, siempre llena de amor, aunque al principio no lo entendamos, me da una visión de que eso es un comienzo, de que algo vendrá, y algo vendrá bueno. La paz de Dios permanece. Esa es una característica. La paz de Dios no se pierde. Puedes no sentirla por un tiempo. Puede que durante un tiempo no sientas esta paz. Que algo haya en ti, que pueden ser simplemente las circunstancias muy adversas que te mantengan intranquilo. Pero esa paz siempre tiene que prevalecer en nuestra vida. Como os decía, la primera lección y enseñanza que nos da este pasaje es que la paz comienza por quitar el temor. Nos dice el versículo, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar. Se refiere a que Jesucristo apareció en medio de sus discípulos. Milagrosamente, Él apareció, no abrió las puertas. Con claridad, el versículo nos está diciendo, apareció dentro de la habitación en donde estaban sus discípulos asustados. Y Jesucristo sabe cuando tenemos miedo. Él siente nuestro temor, se compadece de nuestro miedo y acude a nosotros. Su espíritu toca nuestro corazón, nuestra vida, nuestra situación. Estaban ocultos porque tenían miedo, pero a pesar de todo, estaban unidos. Es un dato, ¿verdad? Se podrían haber dispensado cada uno a su hogar, cada uno lejos, pero no, estaban unidos. Aún en el temor, y así sucede muchas veces con nosotros, ¿verdad? Aún en el temor nos unimos. Cuando un hermano nuestro sufre una pérdida, un dolor, queremos estar cerca de él, queremos acompañarle, porque sentimos ese dolor, que ha perdido la paz por un momento y queremos estar cerca. Y así hacían los discípulos. Estaban unidos, entre otras cosas, porque el Maestro lo había mandado así, es que le esperaran, ¿verdad? Pero estaban unidos, porque a pesar de la situación, tenían fe, aún en medio de la preocupación, del temor, porque el temor, la preocupación, no nos hace perder la fe. Podemos perder la paz por un tiempo, pero no la fe. La paz que les traía Jesucristo les levantaría, porque era una paz activa. La paz es algo activo y no solo de movimiento, de actitud, de espíritu. La paz es activa, la paz no es pasiva, porque si la paz es pasiva es otra cosa, es resignación, es pesimismo. No, la paz puedes estar esperando, pendiente, qué te mostrará Dios, qué sucederá, pero la paz es algo activo de espíritu y de corazón. La paz no tiene reproches, no reprocha. Jesucristo no viene y te dice, ¡ay, qué tonto eres! ¿Y esa es la fe que tienes? No te dice esto, no. Lo pensamos nosotros mismos.
No, Jesucristo simplemente les dijo: paz a vosotros. En medio de esta situación, que estaban asustados, que se habían encerrado en aquella habitación, en aquel aposento, paz a vosotros. No les reprochó nada, porque les conocía y nos conoce a cada uno de nosotros, sabe cómo somos, sabe que tenemos miedo porque somos limitados, y el Señor se compadece de nosotros. Paz a vosotros, les dijo. El Señor se compadece de nuestros temores, de nuestros miedos, y se mostró. Él se mostró en una prueba. Sabía que aquellos discípulos tenían fe, y el Señor sabe que nosotros tenemos fe, porque nosotros a veces incluso, no sé si les pasa a ustedes, en medio de una situación en la que estoy preocupado, en la que digo: Señor, no escuchas mis oraciones. A veces tenemos esta sensación, ¿verdad? Bueno, ustedes no, como servidor sí. Y yo sé que el Señor entiende mi miedo a algo que me preocupa y que me quita la paz, que me quita la tranquilidad. Pero el Señor muestra su poder de alguna manera. Es lo que hizo con ellos en el 20, y cuando les hubo dicho esto, para vosotros, les mostró las manos y el costado. Uno lee el versículo y dice: bueno, ¿qué tiene que ver? Yo estoy preocupado, esos hombres estaban preocupados, y Dios les mostró los agujeros de sus manos y la herida de su costado. ¿Qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo que Él era Dios resucitado, que Él era el Hijo de Dios, que había sido crucificado en la cruz y que había sido torturado hasta la muerte, y que este mismo Dios, ahora glorificado y en un cuerpo glorificado y santo, milagrosamente estaba en medio de ellos, mostrándoles las manos y el costado. De alguna manera les estaba diciendo: no, vuestra fe sigue, vuestra fe es cierta, vuestra fe es real. Yo soy aquel que han crucificado, aquel que es vuestro maestro, y aquel que os traerá la paz en vuestra vida, a pesar de las circunstancias. Y muchas circunstancias nos quitan la paz. Paz a vosotros, les estaba diciendo, todo está bien. Aunque yo haya sido crucificado, aunque haya muerto y resucitado al tercer día, todo está bien. Y eso es lo que nos dice el Señor en muchos momentos, en los que pensamos que el mundo se cae a nuestro alrededor, o nuestras circunstancias personales, todo se derrumba y nuestro corazón ya no puede más, y nos cansamos de orar y le decimos: Señor, yo quiero paz, yo quiero la paz que tengo cuando todo va bien, cuando todo es estupendo y maravilloso. Pero esa paz a veces la perdemos. Paz a vosotros, todo está bien, le estaba diciendo Jesucristo. A mí me han crucificado y ya me veis, he resucitado, porque soy Dios y estoy con vosotros. La paz es un reto. La paz es un comienzo. La paz siempre nos lleva a entender o intentar entender, no siempre lo hacemos, lo que está sucediendo. ¿Y para qué? No tanto lo que está sucediendo, que a veces es muy evidente, sino ¿para qué? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Para qué está sucediendo esto? Y esos hombres encerrados por miedo, lógico además, en un aposento, a cal y canto, el Señor hizo un milagro y entró, se apareció en medio de ellos. Ese Señor, por algo estaba pasando lo que estaba pasando, y se lo quería mostrar, y por eso les decía: paz a vosotros, porque cuando vosotros, un servidor, enfrenta una situación de miedo, quizá debería ser la pregunta que nos hiciéramos: ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Pasa que somos impacientes y a veces quisiéramos tener todo, respuesta, pregunta, respuesta, solución, pero no funciona así. La paz es un reto, es un comienzo. Él les había mostrado sus heridas, pero Él venció a la muerte. Y el vencer a esa muerte les trajo la paz. Y nos la trae a nosotros, a cada uno de nosotros. En medio del dolor no somos conscientes de esto. Lo sabemos a un nivel quizá intelectual, pero en medio del dolor, el dolor puede ser tan fuerte, la desesperación puede ser tan grande, que nos cuesta mantener la paz en medio de las situaciones. Con esta paz les transmitía autoridad, porque Jesucristo les apareció para
infundirles valor, para consolar, ayudarles en su temor, pero tenía un propósito, porque todo lo que hacía, todo lo que hace el Señor en tu vida y en mi vida tiene un propósito, no siempre claro para nosotros, pero en ese pasaje vemos con toda claridad lo que el Señor Jesús se había propuesto con sus discípulos. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Pero aquí añadió algo que ya les mostraba de alguna manera lo que quería enseñarles. Como me envió el Padre, ese versículo es muy importante. Y ese versículo, todos aquellos que decidimos seguir a Cristo, deberíamos tenerlo muy claro. El servir a Cristo no es una opción, no es algo que yo sirvo, no, yo no sirvo porque el Señor no me ha pedido nada, no me ha enviado ningún telegrama ni ningún WhatsApp diciéndome tienes que... El Señor le estaba diciendo, como me envió el Padre, siendo Dios, se hizo hombre y pasó por todo lo que tuvo que pasar, yo os envío a vosotros. Les estaba mostrando su propósito. Yo vine porque el Padre me lo pidió, y él también estuvo de acuerdo, pero el Padre le pidió que viniera y se hiciera hombre con un propósito. Y Jesucristo les estaba diciendo, bien, ese propósito ya se ha cumplido, pero ahora viene la parte que os corresponde a vosotros. También yo os envío. A veces esa parte del Evangelio no lo acabamos de entender muy bien. No es algo limitado, condicionado, no. Todo aquel que ha decidido recibir y seguir a Cristo está obligado a ir. Cada uno sabe a dónde tiene que ir. No hace falta irse a África ni irse a cualquier lugar. Quizá en tu misma finca, en tu misma familia está tu misión. Paz es transmitir autoridad en su nombre. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. La paz que nos pide Dios, nos muestra Dios, la que nos quería dar Dios y les daba a sus discípulos, esta paz la recibimos, esa paz ya la tenemos con el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. La paz es un don que recibimos. Todo aquel que ha decidido seguir a Cristo recibe el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se manifiesta en la medida también de que nosotros dejamos y queremos que crezca en nuestro interior. Pero si yo he recibido al Señor, si yo le he entregado mi vida, lo he aceptado como Señor de mi vida, yo he recibido al Espíritu Santo. Y tú también, hermano y hermana, has recibido al Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo te guía y te llena de ese don. Y entre ellos está la paz. La paz no nos la dará el mundo. La paz no nos la dará los resultados de las cosas que hagamos o de los éxitos que podamos tener. No, la paz es un don que nos ha dado Dios a través de su Espíritu Santo. En la vida de cada creyente está ese don. Todos, al ser adoptados, hemos sido adoptados como Cristo, como hermanos, para llevarnos al Padre y reconciliarnos con Él. Todos recibimos el Espíritu Santo. A veces hay personas que dicen, no, yo no lo siento, sin entrar en análisis, todos lo tenemos. Y el don que nos envía es para todos. Jesús les dio una misión, pero también les dio la capacidad de perdonar los pecados en el nombre de Jesús. El hombre en sí no tiene poder para perdonar los pecados. Lo que sí que el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo le ha dado al hombre la capacidad de hablarles a los que no conocen a Cristo de quién es el Señor y del poder que tiene y de que recibiéndole los pecados son perdonados. Recibiendo al Señor, aceptándole y pidiéndole perdón, los pecados son perdonados. Y eso es una necesidad tremenda en la sociedad. Tanto los que creen como aquellos que han dado, los que no creen, los que han dado la espalda al Señor, la realidad de que acercándonos a Jesucristo, los pecados, si pedimos perdón, son perdonados. Pero mucha gente esto no lo sabe y vive inmersa, inquieta, con la conciencia intranquila, porque cree que nada le puede perdonar. Y hay algo tan sencillo, a la vez y tan profundo, que es acercarse a Cristo y pedirle perdón. Ese es el poder que
tienes tú, hermano, y que tengo yo. Aquel que no conoce al Señor, para ayudarle a descargarse de su carga y recobrar la paz, basta que se acerque al Señor en una simple oración: Señor, yo me arrepiento. Es un gran poder, ¿verdad? Pero es el poder del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, que Jesucristo quiso que lo tuviéramos para que pudiéramos servirle. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Hasta que no haya arrepentimiento y confesión, el pecado no es lavado, pero puede ser lavado por la sangre de Cristo. Jesús les dio esta misión y esa capacidad. Y su paz, la paz de Cristo, perdona nuestros pecados. Tenemos que decírselo al mundo. Su paz nos libera de toda atadura, no importa lo fuerte que sea. Su paz aleja nuestros miedos y preocupaciones. Su paz nos garantiza la vida eterna. Qué grandioso, ¿verdad? Algo tan sencillo, es recibir a Cristo y acercarnos a su altar y pedirle perdón y reconocer nuestros pecados, nos asegura la vida eterna. Necesitamos esa paz interior y exterior para proclamar el poder del Evangelio. A veces pensamos, pienso yo, servidor, que no tengo mucha capacidad de predicar a la gente el Evangelio, de hablar con la gente. No soy un evangelista y quisiera serlo, porque sé que el evangelizar, el mostrar, porque eso es evangelizar, como saben, el mostrar, el hablar del Evangelio a los demás, eso está en la capacidad de todos, de cada uno. Y uno piensa y tiene temor: no me van a creer, se van a reír de mí. ¿No lo has pensado alguna vez? Lo pensamos todos, ¿verdad? Pero si hacemos esto, el mundo, si creemos esto en fe, pero lo queremos y lo practicamos, el mundo recibirá esa paz que necesita. Porque si se fijan ustedes, cada vez más intranquilidad hay en el mundo. Cada vez hay más depresión, cada vez hay más enfermedades mentales, cada vez hay más suicidios. Leen ustedes las cifras de suicidios. Hay unas cifras terribles de suicidios. Aquí en Mallorca no hace falta irse al extranjero, en muchas partes hay un aumento de suicidios tremendo. Hay un aumento de consumo de ansiolíticos excepcional. Y se lo puedo asegurar, yo recibo cada semana cientos de ansiolíticos, porque la gente está preocupada, la gente ha perdido la paz, porque la busca en los lugares equivocados, busca la paz en donde no está, en donde no la encontrará, porque la paz, solamente la paz, la verdadera paz, la de Dios, solo está en Dios. Y el último punto que les decía que quería compartir con ustedes es que la paz de Dios permanece. Puede tener altibajos por nuestro ánimo, no porque la paz tenga altibajos, la paz de Dios es perfecta y permanece siempre, pero nosotros sí que tenemos altibajos, pero la paz de Dios permanece. La segunda parte de ese pasaje, uno a veces da la sensación, dice: ya está aquí el Tomás, mira lo bien que iba todo, los 11 estaban en el aposento, a pesar de su miedo se alegraron de ver a Jesucristo y que les dijera la paz en 2 ocasiones. Y de pronto nos sale el incrédulo Tomás. Pero yo pensaba que Tomás, a pesar de su incredulidad, fue honesto. ¿Somos honestos nosotros con nuestra incredulidad? Es una reflexión que me hago a mí mismo, no se la hago a ustedes. ¿Somos honestos nosotros a veces con nuestra incredulidad en algún punto, en alguna cosa? Tomás fue honesto. Dice: yo no me lo voy a creer, yo sí no veo. Y Tomás tenía fe, había sido un discípulo suyo, era un discípulo suyo. Pero yo si no lo veo, les dijo a sus discípulos: si no veo los agujeros de sus manos y el agujero de su costado, yo no voy a creer. Fue honesto, fue capaz de reconocer, de decir con palabras lo que sentía en su corazón. Y nosotros tenemos paciencia con algún hermano nuestro cuando tiene alguna incredulidad. Tendemos a juzgar, tendemos a decirle: tienes poca fe. Tú le damos consejo, como si fuéramos médicos, ¿verdad? Le aconsejamos lo que tiene que hacer, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro. Pero Tomás, un discípulo de los 12, fue capaz de reconocer que tenía, que no creía,
no creía en aquello, creía en Jesucristo, que sabía que se había sido crucificado. Y dice, no, yo si no lo veo, no lo creeré. ¿Tenemos paciencia nosotros con las dudas de los demás? Respetemos los tiempos. Cada hermano, cada hermana que está en el Señor tiene unos tiempos distintos a los nuestros. Nosotros quisiéramos en este sentido estar todos muy uniformados, ser todos exactamente igual, tener exactamente la misma cantidad de fe, ser muy iguales en absoluto, ¿verdad? Miren aquí cuántas personas aquí, todos somos totalmente distintos, de género, de carácter, de educación, de muchas cosas, pero hay algo que nos une, que es la fe en el Señor. Pero la fe, de la manera que se desarrolla y que crece en la vida de cada uno, es a un ritmo distinto y además sufriendo los embates de las circunstancias de una manera distinta. Tomás fue honesto, yo no lo creo, dijo, y el Señor en su misericordia, y porque además veía en su corazón que su duda no era una duda de creer en Él como Dios, ¿no? La duda que tenía era que de pronto el maestro se había ido, ¿no? Y eso le llenaba de miedo. Y pienso que a ti y a mí nos puede suceder, y seguro que nos sucede muchas veces. En medio de una situación, quizá nos miramos al lado y decimos, ¿dónde estás, Señor? No te veo. Y es lo que estaba diciendo Tomás, ahora que te necesito más que nunca, ahora no te veo, ahora no te tengo al lado. Respetemos las dudas de los demás, incluso diría nuestras propias dudas, seamos realistas, busquemos la manera de tranquilizarnos, vivir en paz, buscar que el Señor nos hable, buscar que el Espíritu Santo crezca en nosotros, nos ayude a ir superando cualquier situación, cualquier dolor, cualquier inconveniente, cualquier lucha. Jesús no se da por vencido, porque uno puede pensar que el Señor fulminaría a Tomás. Uno que no conoce muy bien la historia quizá pueda pensar, el Señor le va a enviar un rayo a Tomás y lo va a... No, el Señor no, porque Tomás era una de las ovejas que el pastor está dispuesto a dejar a las demás y ir a buscar aquello. Es un claro testimonio del propio Jesús de que lo que él dijo, de que el pastor busca a todas las ovejas, él, Tomás, quería que muriera por él. Y el Señor volvió y se le apareció a él y nos dice, 8 días después de que Tomás hubiera manifestado sus dudas, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora estaba Tomás, ahora estaban completos y estaban todos. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de él y les dijo, paz a vosotros. No lo dice la palabra, lo digo yo, incluido Tomás, de alguna manera creo yo que debió pensar, esta vez estoy yo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Con esta simple frase le estaba pidiendo perdón, le estaba diciendo, Señor, perdóname, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, Señor mío y Dios mío. Y seguro que muchos de nosotros, cuando hemos vivido una situación conflictiva, simplemente de nuestra boca salen unas palabras, Señor, gracias. Y el Señor sabe todo lo que acompaña a ese Señor, gracias. Ese Señor, gracias, puede decir, uy, Señor, por un momento dudé. Oh, Señor, gracias porque has tenido... Esta frase, esa palabra, Señor, gracias, puede encerrar todo un discurso de lo que hay en nuestro corazón y queremos decirle al Señor. Y yo creo que Jesucristo entendió muy bien lo que le estaba diciendo Tomás, Señor mío y Dios mío. Pero Jesús no desaprovecha ninguna circunstancia. Puede parecer que la respuesta de Jesús es algo dura. Puede parecer, no digo que lo sea. Jesús le contestó. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. A pesar de calmar a Tomás, de decirle, no te preocupes, la paz también va con vosotros, le quiso ver que otros no necesitaban haberle visto para creer como él necesitó. Y yo creo que el Señor, en cada circunstancia, en cada situación, nos hace esa reflexión. A pesar de que nos trae la paz a ti, paz, de todas maneras nos muestra
cómo nosotros hemos reaccionado, quizá no con la fe que le gustaría que tuviéramos. Pero el Señor sabe todas las cosas. Paz a vosotros. Nada acorta su amor y misericordia a pesar de las circunstancias y a pesar de las dudas y los temores que podamos tener, lógicos y naturales, porque somos limitados y estamos llenos de miedo muchas veces. Tomás recobró esa confianza que había perdido y entró en esa paz. No había entrado, entre otras cosas, porque estaba lejos del grupo, se había ido, entre otras cosas. Pero la paz vino a la vida de Tomás y a la vida de los otros discípulos. Y así es cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Dios. Cuando reconocemos esto sinceramente y nos sale del corazón, estamos recibiendo la paz. Quiero acabar con unos versículos que nos dan la fórmula para mantener esa paz. Estaba meditando en estos versículos, están en Primera de Pedro, del capítulo 3, del versículo 8 al 12. Y para mí me sonaba a cómo es la fórmula para que mantengamos la paz. Porque, como les decía, la paz es algo activo. La paz es algo que yo tengo que, entre comillas, luchar cada día. La paz hay que lucharla. La paz hay que trabajarla. La paz hay que estar en ella para que nos pueda transformar y mantenerla. Dice desde el versículo 8, finalmente, les dice Pedro, es interesante que esta carta, ustedes saben que Pedro escribió sus epístolas a los expatriados, a todos aquellos judíos que se habían esparcido por toda la cuenca del Mediterráneo. Grecia, habían llegado a Italia, todos se habían por trabajo o por persecución, muchos de ellos porque eran perseguidos, y Pedro enviaba sus epístolas, sobre todo, aunque las leyesen en las iglesias y las escuchaban todos, pero él las enviaba a los expatriados, a los que habían salido de Jerusalén. Finalmente, dice Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La paz es integridad, la paz es justicia, la paz es amor, la paz es entrega, la paz es bien decir, bendecir. Ustedes saben que es la palabra bien decir. Bendecir viene de bien decir, no hablar, no criticar. Tendemos a la crítica, al chismorreo a veces. La paz es un proceso en el que hay que trabajar. Un pastor amigo me decía que la crítica y el hablar mal son las cartas del diablo. Me hizo pensar. Dice, a veces el diablo envía cartas a través de nuestra crítica y de nuestros ataques, aunque sean ciertos. Tenemos que ser cuidadosos en ese proceso de mantener la paz. Hay muchas cosas que afectan a tu paz. Tú sabes, yo sé cuáles son. Y hay cosas que están allí, como el aguijón que tenía Pablo, que nunca deja de atormentarnos, de preocuparnos. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué, Señor? Todos tenemos algo que nos quita la paz y la tranquilidad. También perdemos la paz cuando alguien invade nuestra zona de confort, para ser entendido. Somos muy celosos de nuestra zona de confort. Cualquier cosa que altere
estas cosas que a nosotros nos dan confort, esto nos quita la paz. Cualquier tontería puede quitarte la paz, ¿no? Tener el cepillo a la derecha, ponerlo a la izquierda, una tontería, pero hay gente que le quita la paz. Cuando los demás nos llevan a quitarnos nuestra tranquilidad, cuando el preocuparnos de los demás nos hace perder la paz, algo malo hay en nosotros. Yo les invito a que lean en profundidad estos versículos y los apliquemos a nuestra vida, cada uno de ellos del 8 al 10, al 12. Quisiera acabar con una oración, hermanos. Vamos a ver.